Bienvenidos a su espacio Entre Amigos, conducido por los esposos Carlos de León y Michelle Quintero. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a este su programa Entre Amigos. Bueno, una vez más estamos con ustedes. Hoy Michelle está con nosotros acá en la cabina. Así que, bueno, Michelle, saluda a la gente. Hola, buenas noches, hermanos, bienvenidos al programa Entre Amigos, principalmente a su casa en Radio María. Contentos de estar, ya estamos muy cerca de esta gran fiesta de la Navidad, así que me imagino que todos preparando este gran día de la esperanza de poder recibir en nuestros corazones el nacimiento del niño Jesús. Bueno, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @radiomaria.pa, mis redes sociales, @Carlos de León Psicólogo, y la de Michelle es @lab-mamá-. Recuerden que también nos pueden llamar al teléfono 6633-6087 o al 260-7737. Nos pueden escribir, pueden dejar su mensaje de texto, su audio. Opción 2. Y con nosotros con gusto vamos entonces a estar leyendo todos estos mensajes que ustedes nos envían. Michelle, ¿algo más? Bueno, también invitarlos a que recuerden que formen parte de esta gran familia de Radio María, que subsiste gracias a la donación y generosidad de todos los donantes, y entonces invitarlos a seguir donando por medio de los canales de Radio María, que ya sean por los cajeros automáticos, por cuentas bancarias o también por la alcancía, en donde pueden ir depositando y el próximo año entregan esta gran donación significativa. Así que, hermanos, invitarlos a seguir participando como donantes. El Señor sabrá recompensarle el 100%. Bueno, entonces hoy vamos a empezar este programa un poquito para conocer los miedos que podemos tener los adultos, también como los niños pueden tener temores, pueden tener miedos, también nosotros los adultos podemos en el transcurso de nuestra vida poder tener estas situaciones estas situaciones que nos provocan un poquito de miedo. Entonces hoy vamos a poder conocerlas y a poder un poquito interpretarlas de la mejor manera. Bueno, antes de comenzar, sí, este es el programa que vamos a estar desarrollando en esta noche. Los miedos que pueden tener las personas en la vida adulta. Entonces, de verdad que esto es un programa de psicoeducación que les ayuda, bueno, a mí también me ayuda muchísimo, porque para poder presentarlo hay que también leer, estudiar, y que les ayuda a ustedes también a ver si hay algunas señales y cómo también pueden superar ustedes los miedos, porque todos nosotros tenemos miedo. El miedo es una emoción básica. Entonces vamos a ver cómo nosotros también podemos diferenciar qué es miedo y qué es ansiedad. Así que bueno, este es el programa que vamos a estar desarrollando en esta noche, pero antes tenemos una mención importante. La familia mundial de Radio María presenta los resultados globales de los indicadores claves, datos que reúnen a 91 emisoras de Radio María. Solo en América, mensualmente, más de 500.000 personas escuchan alguno de nuestros programas a través de las diferentes plataformas en Internet. Globalmente, más de 700.000 ingresan a nuestro sitio web y navegan en los contenidos. Globalmente contamos con más de 3.000 parroquias afiliadas a un sistema que permite transmitir diariamente la Santa Misa. Nosotros aquí en Radio María también lo hacemos todas las mañanas. Y en América contamos con un total de 10.000 voluntarios que globalmente suman 25.000 personas voluntarias.
tú puedes formar también parte de esta gran familia de Radio María. Recuerda que puedes inscribirte en radiomaria.pa. Muy bien, entonces arrancamos con este pensamiento que dice: la verdadera fuerza viene no de aparentar fortaleza todo el tiempo, sino de reconocer las propias debilidades y saber pedir ayuda. Melody Beatty. Entonces, qué bueno es este pensamiento que nos ayuda y nos introduce pues en el tema. O sea, cuando uno no es fuerte por completo, ¿no? A veces nosotros aparentamos que somos fuertes, que no, que todo lo podemos, pero como humanos hay momentos en que nos podemos quebrar, podemos ser muy frágil, muy vulnerable. Pero lo que dice este pensamiento es, o sea, la verdadera fuerza no viene en aparentar la fortaleza, sino realmente reconocer cuáles son nuestras debilidades y en base a nuestras debilidades nosotros trabajar esos puntos bajos, esos puntos débiles para fortalecernos como personas. Y sobre todo, como seres humanos, pedir ayuda en el momento oportuno. A veces, ¿qué pasa? Bueno, nos creemos que somos fuertes, que todo lo podemos, que somos muy capaces, como decía, el todopoderoso, y no pedimos ayuda en el momento. Y llegará pues en algún tiempo que no va a superar lo que estamos viviendo, lo que estamos en la experiencia o la situación, el evento, no va a superar. Y cuando nos supera a veces caemos de verdad, nos volvemos mucho más vulnerables que si hubiéramos pedido esa ayuda en el momento oportuno. O sea, por eso a veces se dan las crisis personales, también como las crisis matrimoniales. La gente por lo general no pide ayuda, ¿no? Porque cuando la gente pide ayuda, de una vez hace como clic, que si pido ayuda me voy a ver débil, me voy a ver como insuficiente, me voy a ver como incapaz, me voy a ver como que esto no lo puedo lidiar. Entonces uno tiene que reconocer también sus debilidades. Sí, y lastimosamente hemos crecido en este ambiente en donde nos dicen que la persona fuerte es la persona que sale adelante en su vida, que es la persona que no se rinde, que no se cae, que llorar es de débil, que pedir ayuda también. Entonces vamos creciendo con eso desde muy pequeños, y de adultos nos cuesta muchísimo poder pedir ayuda, nos cuesta grandemente reconocer que somos débiles y que necesitamos de esta persona, porque inclusive la debilidad, y bueno, gracias a Dios creo que después de la pandemia ha cambiado un poquito la manera de ver esto, pero la debilidad muchas veces la queremos ver como igual, alguien que no es fuerte, debilidad, lo vemos como que igual una persona fracasada, y debemos cambiar esa manera de pensar. Sí, entonces, bueno, ¿qué tienen que ver los miedos aquí? Bueno, los miedos son capaces a veces de frenar nuestra propia vida, no nos dejan avanzar, nos limitan, nos dificulta también nuestra vida diaria. Y quien está o se expone a estas condiciones comienza a generar algún malestar psicológico. Entonces el miedo deja ser una respuesta natural, es una emoción natural de todos nosotros como seres humanos. Todos nosotros experimentamos el miedo como una emoción. Pero entonces esta respuesta deja de ser normal ante un peligro cuando la persona siente que no tiene o le falta el control racional del pensamiento, o está reaccionando desde la inmovilidad absoluta hasta el ataque de pánico. También cuando esta respuesta es anormal, cuando hay una evitación continua ante un estímulo que es aversivo. Y el miedo también puede interferir considerablemente en el funcionamiento normal y diario de la persona. Entonces, estas respuestas que son excesivas van a producir un estado de ansiedad considerable,
persistente, y son poco razonables e intensamente, o sea, van a ser desproporcionales. Y se va a prolongar en el tiempo, y esto va a generar un malestar clínicamente significativo a la persona que lo está padeciendo. O sea, y lo va desde la parte cognitiva. Es posible que estas personas también dicen: esto que estoy viviendo es sumamente difícil, esto es imposible, esto es intolerable. Entonces ahí hay un malestar significativo. Entonces en la ansiedad se sigue pues manteniendo, a pesar de que se dan cantidades de explicaciones racionales que pueda estar recibiendo esta persona al respecto de la situación. El temor comienza a incapacitar a la persona. No puede escuchar las razones, o tampoco puede tomar decisiones ante situaciones que son reales o imaginarias, o ante un objeto. Cuando nosotros tenemos miedo a un objeto, pues ahí también se puede convertir algún tipo de fobia, ante un animal también. Y que la mayoría de las personas comienzan a representar esta situación, el objeto o las situaciones imaginarias o reales, como si fuera un peligro eminente. Entonces, el cerebro va a comenzar a interpretar estas situaciones como peligrosas y como una amenaza al individuo. Entonces, estas situaciones, el miedo va a convertirlos también en fobia, donde ya no hay un miedo, sino un pánico, y la ansiedad deja de ser adaptativa para ser incapacitante, y se convierte entonces en algo patológico y altamente dañina para la persona que sufre. Además, va a comenzar a alterar toda la parte sensible de su capacidad para afrontar las situaciones de su vida cotidiana, y que la persona no pueda llevar una vida normal y satisfactoria. Entonces, bueno, esto es como el preámbulo del tema, y lo importante también, hay que establecer o entender, por eso se hacen estos programas, que la persona pueda entender qué es ese miedo, qué es fobia, qué es ansiedad, y que es algo también que va a depender de los factores externos que la persona en la que se encuentra. Por ejemplo, la parte sociocultural, económica, familiar. También tiene que ver con la edad, el objeto a lo que le tenga miedo, la situación que le genera ese malestar, con qué frecuencia, la intensidad y el grado que pueda incapacitar a la persona. Entonces, nosotros podemos mirar hacia atrás, y yo me acuerdo cuando mis hermanos nos molestaban y nos decían: ahí viene el señor del saco, porque decía que era el que se llevaba a los niños. Uno asustado, porque siempre uno veía a estos señores que a veces recogían las latas y recogían algunos artículos, y uno desde pequeño fue teniendo miedo a este tipo de personas, que después estos miedos ya fueron subsanándose, o ya fueron superados, y a medida que vamos avanzando vamos cambiando también estos miedos que son irracionales. Bueno, entonces creo que será bueno comprender bien qué es el miedo, y llamamos miedo a la respuesta que desencadenamos entre los mamíferos entre los que nos encontramos cuando nos vemos amenazados por un peligro externo real. Ante esta amenaza externa y real, nuestro cuerpo responde para salvarnos la vida. Si vemos un tigre, vamos a querer salir corriendo porque nos da mucho miedo. Y esa es la respuesta de nuestro cuerpo. Lo que se conoce como la respuesta biológica de supervivencia, o la respuesta al miedo. Es una respuesta que hemos ido modelando y perfeccionando a lo largo de muchos años de evolución, y que sirvió para salvar la vida a nuestros antepasados, cuando existían muchos peligros y amenazas en nuestro entorno. Por este motivo, enfrentarnos a nuestros miedos, saber cómo perder el miedo ante las situaciones, puede parecer muy difícil. La realidad es que cada vez que
que salen los miedos, estamos afrontando una de las partes más instintivas de nuestro cerebro. Es por este motivo que cuesta tanto superar los miedos irracionales o aquellos que son reales. ¿Y cuál es la diferencia entre miedo y ansiedad? Sí, entonces cuando vemos el miedo y cómo nos puede pues afectar, como yo les decía, el miedo es una respuesta natural del ser humano, es una respuesta natural. Cuando a veces se vuelve esta respuesta una respuesta que no sea normal, cuando el miedo a veces es infundado, ya sea por algo imaginario, algo que una situación real. Entonces la diferencia entre miedo y la ansiedad es la respuesta que nosotros estamos generando a ese estímulo real y proporcionado de nuestro exterior. Entonces, con el miedo uno puede percibir a qué cosas tal vez a alguno le teme, ¿no? Con el tema a veces de la ansiedad es que la persona se siente ansiosa y no sabe a qué se debe. Y esta respuesta también sería nos acondiciona a que tiene que ver también con la supervivencia, nos condiciona ante una amenaza, un peligro que uno está teniendo. Entonces, los antiguos, algunos estudiosos, pues, mencionaban, pues, al miedo le llamaban miedo sin objeto, y otros el miedo con objeto interno, porque el peligro no está afuera, a veces no está casi siempre afuera, también ese peligro puede estar dentro de nosotros, en nuestra mente, y es la manera en que nosotros comenzamos a percibir la situación. Entonces la ansiedad, en la ansiedad la amenaza es imaginaria, y ante una amenaza real, el miedo es la respuesta que nos permite salvar nuestra vida. Y nuestra forma de vida actuales generalmente llamamos miedo a la ansiedad. Y esta, por ejemplo, a la ansiedad sí podemos afrontarlo, ¿no? Y el miedo con objeto interno o con objeto interno es algo imaginario. Entonces, ¿quién puede experimentar miedo? Bueno, los miedos, todos nosotros podemos experimentar miedo. Somos seres humanos. Y mientras estemos con vida, vamos a experimentar el miedo. La diferencia es que, con el miedo, es algo biológico, es una emoción innata. El miedo no es que, escoge un rango etario, un grupo etario, o sea, a todos nosotros podemos tener miedo, eso es normal. Entonces, ¿cuáles son los miedos más comunes, Michelle? Bueno, los miedos más comunes, como decías también, Carlos, son conjuntos de reacciones fisiológicas y cognitivas que tienen como mecanismo de defensa ante un posible peligro. Y podemos considerar el miedo como necesario para poder defendernos. No, el miedo no es malo, es algo necesario. Sin embargo, este miedo se puede volver patológico y puede producir un malestar general. Entonces, vamos a conocer un poquito cuáles son los miedos más comunes entre nosotros los adultos. Entonces, con estos miedos, ya que después hemos hecho la introducción, vamos a ir a una pausa musical, Michelle, y vamos a dar entonces cuáles son los miedos que pueden tener las personas adultas en el segundo bloque. Y nos vamos con este cambio musical con la canción A Nada Temeré de Joan Sánchez. En breve regresamos para seguir compartiendo entre amigos. Aunque se levante una guerra contra mí, aunque mil gigantes
me quisieran destruir. Aunque solo haya tormentas, nada vaya a mi favor. Yo seguiré confiando siempre en ti, mi buen Señor. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré si estás conmigo. Se levante una guerra contra mí, aunque mil gigantes me quisieran destruir, aunque solo haya tormentas y nada vaya a mi favor, yo seguiré confiando siempre en ti, mi buen pastor. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré si estás conmigo. Estamos de vuelta, entre amigos, junto a los esposos Carlos de León y Michelle Quintero. Hola hermanos, estamos de vuelta una vez más aquí en este programa de Entre Amigos y bueno, continuamos con nuestra programación. Recuerden que pueden llamar al 6633-6087, opción 2, o al 260-7737, opción 2. Nos dejan su mensajito y con mucho gusto lo revisamos en el programa. Bueno, seguimos este segundo bloque y vamos con un pensamiento de Nelson Mandela que dice: el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que lo conquista. Así que bueno, vamos a seguir con la programación y vamos a conocer un poquito más sobre estos miedos que nos pueden ocupar a nosotros los adultos. Bueno, entonces recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @radiomaria.pa, @Carlos de León Psicólogo y @la_mamá_. Y la verdad, con este pensamiento de Nelson Mandela, el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que lo conquista. Entonces, todos nosotros sentimos miedo.
Ahora, de aquí en adelante es cómo podemos superar ese miedo que estamos viviendo. ¿Y cuáles son los miedos más comunes que pueden sufrir las personas adultas? Primero, el miedo al rechazo. O sea, los adultos jóvenes tendrán ese miedo a mostrarse, o se mostrarán miedosos al momento de ser rechazados por sus pares, por sus iguales, y no formar parte de un grupo. También, una vez que se alcanza la madurez, se pueden observar que esos miedos se van a situar más en el tema del abandono. Y esto puede ser también muchas de las parejas que van a consulta, a veces no están dispuestas a terminar con una relación específicamente por ese miedo, y comienza entonces a tener comportamientos disfuncionales acerca del abandono y tener que volver a empezar entonces una nueva relación afectiva. Así que bueno, ese es el primer miedo, el miedo al rechazo o el miedo al abandono. Bueno, tenemos otro segundo miedo, que es la ansiedad por cuestiones laborales o económicas. En los tiempos que corren, en donde todo está subiendo, los precios aumentan, puede existir un miedo a perder el trabajo o perder el poder adquisitivo que se ha instaurado en nuestra sociedad. Esto ha desembocado en problemas de gestión de ansiedad y estrés en un nivel más elevado de irritabilidad, miedo y preocupación por la estabilidad económica y capacidad del ahorro, así como el mantenimiento de nuestros trabajos. Entonces, si podemos hablar también alguna de las fobias, se encuentra la agorafobia. Una de las formas pues de fobias que ahorita con el tema de la pandemia, de la pospandemia, es uno de los temas que más se está abordando dentro de los consultorios, porque ha tenido un aumento significativo en las personas, en la población, y que va desarrollando también la dificultad o que la persona se sienta incapacitada para afrontar la vida como antes lo realizaba. Entonces, la ansiedad que experimenta con solo pensar que pueden quedar atrapados en un lugar o en situaciones donde no puedan escapar o que no puedan encontrar la ayuda adecuada, es tan grande que a veces lo va a llevar a tomar ciertas medidas y precauciones que le va a impedir las aglomeraciones. De eso se trata la agorafobia, que la persona donde hay aglomeraciones, por ejemplo el teatro, el supermercado, el transporte público, los restaurantes, viajar en un tren, en el metro, viajar en transportes masivos, le va a generar tanto malestar que eso la persona prefiere a veces no tomar o no ir a estos lugares o no transportarse por medio de estos medios, porque le genera tanta ansiedad, tanta fobia de quedar atrapado, de que no pueda escapar. Entonces, en los casos más graves puede llegar a esa incapacidad de la persona de salir de su propia casa. Entonces, es cuando representa un problema mayor y llegando a los extremos que por sí solo no va a poder salir de la situación, del problema que está padeciendo. Por eso es importante también pedir ayuda de especialistas, siempre personal idóneo, para que les acompañe en ese proceso. Y en el tema de la agorafobia, también se pueden dar, esa persona puede dar algún tipo de respuestas anticipadas, y los trastornos que se van a originar van a ser más severos. La persona puede decir, no, me va a dar algo, yo mejor no salgo, comienzan estos pensamientos, me voy a contagiar, hay mucha gente. Entonces todo esto va a producir algún tipo de malestar en la persona. Entonces
esto se puede trabajar. Todos estos tipos de miedos se pueden trabajar. Se puede trabajar desde el afrontamiento imaginario como también el afrontamiento real. Bueno, hay otro miedo también que de repente a las mujeres nos puede causar perdón, algún tiempo de inquietud, es aquel miedo a no formar una familia. En estos tiempos donde la gente se casa un poquito, los matrimonios esperan un poco más para casarse, entonces muchas veces las mujeres pueden tener este miedo de que no va a poder tener algún hijo. Esto ha despertado una serie de miedos e inseguridades en aquellas mujeres que acuden a los psicólogos por este miedo de no formar una familia, la idea que tienen de poder quedarse, de no ser mamá. Entonces, este es un miedo que a las mujeres adultas que de repente no se han casado a los 30, 32 años, pueden comenzar a pensarlo, qué va a pasar si no puedo tener un hijo más adelante. Y bueno, creo que la ciencia también ha avanzado mucho y es un miedo que se puede trabajar mucho. Hay personas con edades muy maduras que están teniendo sus primeros hijos y que siempre un hijo va a ser una bendición. Sí. Y bueno, no solamente el tema también del hijo, sino también de tener una pareja estable. Y ahí la persona también va a tener varios intentos en cuanto a la parte cognitiva o pensamientos fallidos o pensamientos también catastróficos, como esa imposibilidad, bueno, ya me dejó el tren, ya mi vida no voy a conseguir pareja, voy a estar sola todo el tiempo, parece que voy a estar hecha para estar sola todo siempre. Entonces, bueno, hay que ver también esos pensamientos catastróficos, ¿no? Bueno, también está el miedo a equivocarse y cometer errores. ¿Quién tiene miedo a equivocarse? Que levante la mano. Muchos de nosotros tenemos miedo a equivocarnos. Y parece ser que es uno de los más comunes en todas las edades. Pero esta tendencia se va también generalizando en las personas con mayor edad. Entonces, porque bueno, ¿qué piensan? Bueno, que el error puede ser penalizado a través de algunos gestos, algunas expresiones o algún tipo de comunicación negativa y destructiva sobre nosotros mismos que hemos cometido algún tipo de error. Entonces, nosotros, hay que entender, nosotros no somos perfectos. Nosotros, el que diga que es perfecto, bueno, pero todos nosotros cometemos errores. El tema del perfeccionismo es un defecto de carácter que hay que trabajar, porque cuando nosotros nos creemos perfectos, cuando somos sumamente perfeccionistas y al momento de cometer algún error, a veces sentimos que ese error es imperdonable y a veces la gente no nos dice nada, a veces el jefe no nos llama la atención o el compañero, sino somos nosotros mismos que decimos, ¿cómo es posible que a mí se me pasó esta situación por alto o este procedimiento por alto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros somos seres humanos, nosotros podemos cometer errores. En los errores son fuentes de aprendizaje y hay que también entender y aceptar nuestras propias limitaciones y utilizar esos errores como un medio de adquisición de nuevas estrategias. ¿Qué es lo que está pasando? Que cometí este error o ¿qué yo debo mejorar? ¿Qué puedo yo cambiar para que este error no sea algo persistente ni que siga continuando? Entonces también es el momento donde uno adquiere habilidad y madurez para podernos librar de ese peso de la autoexigencia que nosotros mismos ponemos en nuestras espaldas. Entonces es necesario que nosotros podamos también identificar cuáles son los factores
de ese mantenimiento a ese miedo a cometer errores. Y es necesario también afrontarlo, saber que no somos perfectos, saber que podemos cometer errores, entender cuáles son nuestras limitantes, nuestras debilidades, nuestras carencias y buscar alguna manera de desarrollar nuevas habilidades con madurez. Bueno, también tenemos la tanatofobia. Es una forma de ansiedad caracterizada por un miedo a la propia muerte o al proceso de morir. Esto y creo que ya de repente esto me imagino que los abuelitos mayores tendrán ese miedo más latente porque ya uno ve pasar los años, pues. La ansiedad por morir no se define como un trastorno diferente, pero puede estar relacionado con otros trastornos como la depresión o la ansiedad. Entre ellos tenemos el trastorno de estrés postraumático, tenemos el trastorno de pánico o ataques de pánico y el trastorno de ansiedad por enfermedades anteriormente conocidas como hipocondriasis. La tanatofía es distinta a la necrofobia, que es un miedo general a la muerte o a cosas que mueren o a cosas relacionadas con la muerte. Entonces, esto es A ver, Carlos, que el psicólogo me ayuda. Oye, tú tuviste un diplomado donde hablaron de tanatofobia. No, pero lo que te quiero decir ahorita aquí que bueno, a mí me pasó que cuando yo soy paciente de lupus y cuando me detectaron que era lupus, que yo me imagino que está relacionado con esto, ya yo pensaba que me iba a morir, me daban eso es esto, ¿verdad? La tanatofobia. Ajá. Sí. Ya yo pensaba que me iba a morir, me daban palpitaciones, corríamos al cuarto de urgencia. Ya se veía muerta. Ya me veía, fría. Exacto, fría en el cajón. Pero bueno, eso es también parte como de la aceptación de la enfermedad y poco a poco hasta que una doctora me dijo, de esto no te mueres. Y ya uno como que comienza a ver, pero lo primero creo que es este miedo a saber que puedes morir, y creo que es un miedo en parte natural. Lo importante es que no se vuelva algo que no te deje vivir, como me pasaba a mí, que me dejaba, que siempre la mínima cosa ya yo pensaba que estaba lista para llegar donde San Pedro. Mira, hay una pregunta que, hay diferencias. Lo que es la tanatofobia es diferente a la necrofobia. Y la necrofobia tiene que ver con todo lo que el tema de la muerte, los cadáveres, el ataúd, mientras la tanatofobia es esa ansiedad hacia la propia muerte, sí, hacia la propia muerte. Bueno, entonces aquí hay una pregunta y dice: hola, ¿me pueden explicar el miedo de un niño de 4 años? No entra al cuarto si no entra con la luz encendida. Orlando en sintonía. Saludos, Orlando. Bueno, ¿tienes alguna respuesta, Michelle? Bueno, un niño de 4 años es un niño chiquito todavía. Él está aprendiendo a conocer su entorno. Yo creería que a esa edad es algo normal que sienta algo de miedo. A veces que los papás queremos que nuestros hijos crezcan rápido y que no tengan estos miedos, pero es algo normal del crecimiento, de la edad. Yo creo, Orlando, gracias por la sintonía, y yo creo que acompañarlo con nuestros hijos nosotros nos sirvió mucho, que nosotros nos acostábamos con ellos en el cuarto. En su cuarto, no en el cuarto de nosotros, sino que nosotros nos movíamos al cuarto de ellos, nos acostábamos con ellos, rezábamos, podíamos leer un cuento, hablar un momentito. Yo tengo un remix de canciones que canto. No es muy variado, pero... No es muy variado, son 2 canciones y no canto bien, le cambio la letra cada rato, pero entonces eso creo que a mis hijos les ayudaba, les daba paz. Y bueno, y siempre decirles que estábamos en casa, que si tenían alguna inquietud, nosotros estábamos en el cuarto al lado, nada más nos tenían que llamar. Y bueno, y de repente hay unas lamparitas más chiquitas que pueden ayudarlo si él se va a parar a ir al baño, tener la mano una lamparita chiquita como para que él sienta la seguridad de tener alguna luz. Ya poco a poco lo va a ir madurando, pero sí es importante que nosotros los papás le demos esa contención, que no es malo tener ese miedo, pero que estamos aquí acompañando.
Sí, bueno, una de las razones también psicológicas, en psicología se le puede llamar como estos terrores nocturnos y puede ser por alguna alteración emocional que tenga el niño. Entonces nosotros como padres debemos darle esa contención, esa seguridad, decirle, bueno, que está en su casa, que está en un entorno seguro, pero también nosotros estamos mirando la conducta. Hay que ir un poco también a más a fondo, ¿no? ¿Por qué este niño tiene miedo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que algo que ha visto en alguna película o algún hermanito mayor? El tema, pues, si le está infundiendo miedo. O sea, todas estas cosas hay que conversarlo con el niño, porque ahorita mismo solamente vemos conducta y estamos, pues, haciendo como hipótesis, ¿no? Entonces lo importante es que ante esta conducta dice que el terror nocturno puede ser hasta hereditario. Si tiene que ver algo también a través de si los papás o la mamá han sufrido o han padecido de estos terrores nocturnos. También la cultura o la religiosidad también influye mucho en esto, ¿no? Como que se le habla al niño en cuanto a la oscuridad, ¿sí? Él escucha de monstruos. Bueno, todas estas cosas hay que conversarlo y ir un poco más profundo. O sea, decimos que te vas al cuarto y te voy a apagar la luz. Como un castigo. Como un castigo, entonces claro, lo relaciona que eso es abandono, uno de los miedos que estábamos viendo también. Entonces, como dice Carlos, de repente consultarle y preguntarle qué te produce el miedo, me quieres contar. Un niño de 4 años hay como que hacerle un poquito del juego para que él pueda de repente abrirse un poquito, pero y escucharlo atentamente, y luego entonces depende de esa respuesta que nos vayan a dar, entonces nosotros vamos a puedes ir abordándolo poco a poco. Nos encanta que nos pregunten, nos encantan de verdad, porque así nos hace el programa saber que hay alguien allá atrás escuchando pues el programa, y este programa está hecho para eso, para que nos pregunten cualquier duda que tengan y si está a nuestro alcance nosotros poderlas atender. Ahora bien, ¿cómo podemos superar el miedo? Hay varias técnicas en psicoterapia que se basan en la afrontación al peligro o la amenaza imaginada. Entonces, ante el peligro real lo que podemos hacer es luchar contra él o huir, pero ante el peligro imaginado a veces no podemos estar en esa lucha o en esa vida constantemente, sino que hay que afrontarlo porque no es algo real. Entonces, las situaciones temidas conviene afrontarlas y no evitarlas, y sino tratar de llegar a lo profundo de qué es lo que está sucediendo con el miedo. Entonces, ¿cómo se puede afrontar si es un miedo imaginario o real? Aprender a aceptar tus miedos. Eso es lo importante. La otra vez, Lucas, tenía un libro que hablaba sobre los miedos, ¿te acuerdas? El de la mamá. Había un libro, bueno, por ahí yo sé que habla, y ahora que estoy, la pregunta que hizo Orlando, hay un libro sobre una película que habla sobre los miedos, ¿no? Y cómo estos niños comienzan a aceptar también sus miedos como algo normal. Entonces, no resolver a veces los problemas, sino puedes abrazar tus miedos, o sea, tienes que aceptarlos como son. Y dejar pues de tener miedo, aceptar aquello que nos limita. Ese es el primer paso que nosotros debemos tomar. Tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches, siempre sueño con mi tío y me da miedo poder encontrármelo estando despierto. Daniel, ¿se hace alguna terapia o algo? Me imagino que el tío habrá fallecido. Bueno, habría que ver que cómo fueron las condiciones o la relación también del tío y cómo tal vez murió el tío. Pensando que sí. Falleció. Entonces, sí, pensando también si falleció, ¿no? Los sueños es una manera también de cómo nuestro cerebro está tratando de procesar la información. Nosotros vamos procesando toda la información que tenemos durante el día, pero en algún acontecimiento tal vez difícil
o alguna relación, algo se ha quedado en nuestra memoria y no se ha procesado debidamente. Entonces, claro, sí, hay algunas terapias que nos ayudan a procesar los recuerdos o los eventos que se dieron, que nos han generado también algún tipo de malestar. Algunas también personas, bueno, mi clase de diplomados nos recomendaban que a veces si ha pasado de repente una persona falleció y no tuvimos tiempo de despedirnos de ellos, de repente escribir una carta donde podamos poner nuestros sentimientos, que te sirva como desahogo y puedas entonces como cerrar este ciclo también. Bueno, otro tema, aprender a hacer técnicas de relajación. Es una de las maneras más fundamentales para poder afrontar las ansiedades o cualquier miedo que nosotros hemos aprendido. Y es practicando alguna técnica de relajación. Hay varias técnicas de relajación que nos ayuda a regular nuestros estados emocionales, a reducir la ansiedad. Esa ansiedad a veces que acumula en nuestro cuerpo. Y una de las maneras que es excelente para afrontar los miedos o la ansiedad es a través de las técnicas de relajación. Otro puede ser la exposición al miedo. Ejemplo que a nosotros nos da favor ir a una entrevista de trabajo, nos causa mucha ansiedad o miedo. Lo que yo puedo hacer es practicar antes. Bueno, voy a imaginarme que estoy sentada en la oficina de recursos humanos y que me van a preguntar esto y yo voy contestando. Entonces esa escena o ese ensayo me va a ayudar a afrontar la situación más adelante. De repente tengo un tema difícil de conversar con alguien porque me da mucho miedo, con mi jefe o algo así. Yo pudiera practicar frente al espejo un pequeño discurso y eso me va a ayudar a sentirme mejor y a tener un poquito más de fortaleza cuando venga el momento. Bueno, y eso también se puede hacer a través de técnicas psicológicas. Entonces, la exposición al miedo puede ser a través de la imaginería, como también puede ser real. También, pero lo importante es actuar en los momentos de miedo. A veces nosotros entramos ay, que esto me da miedo, esto me da pavor. Bueno, hay que trabajar y hay que accionar antes de sentirte paralizado. Tenemos otra pregunta, dice, yo me duermo y me despierto asustado, ¿eso es normal? ¿O es raro? Lo escucho desde mi casa. Gracias, Oriana. Bueno, ¿a qué? ¿Qué ves antes de dormirte? Sí, ¿qué estás viendo antes de dormirte? ¿Qué pasa pensando? ¿Qué pasa que tu cerebro no está descansando como debería descansar? Entonces, ante esa situación, si te despiertas asustado, si esto es algo frecuente, si esto es algo común, hay varios tipos de trastornos del sueño y hay que verificar entonces si hay algún tipo de estos trastornos. Y bueno, hay también se nos acaba el tiempo, rapidito que se nos acaba el tiempo, hay como una rutina que puedes hacer antes del sueño, como dejar de ver pantallas 2 horas antes, aunque es difícil, respirar, tomarte algo, descansar un poquito, un bañito que te pueda ayudar a llegar a este momento de relajación y que el sueño sea más placentero. Bueno, yo voy a hacer algo. Nos quedaron algunos puntos para superar el miedo. Lo voy a dejar en mi cuenta de Instagram, así que se lo voy a poner en algunas publicaciones. ¿Cuáles son estas formas para superar el miedo? No sé si Michelle quiera después copiarlo, pero sigan la cuenta de Instagram ahí, @CarlosDeLeón_psicólogo, y ahí le voy a poner entonces algunas formas de superar el miedo. Y listo. Bueno, hermanos, de verdad que muchas gracias con las preguntas. Esto nos enriquece, esto de verdad que nos fascina que nos pregunten, porque sabemos que están allí presentes y nos hace muy feliz. Así Buenas noches, hermanos. Muchas gracias. Ya nos están diciendo en cabina que nos robamos unos minutos de más. Dios los bendiga, que disfruten mucho estas próximas semanas y que el Señor nazca en el corazón de todos ustedes. Brian, muchas gracias y buenas noches a todos. Bendiciones.
Gracias por compartir este espacio entre amigos. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche por Radio María. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y enriquezca la esperanza. Y enriquezca la esperanza. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.